Me da mucho gusto saludar esta mañana a Jonathan Heath, economista. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Más bien, cuál es tus reflexiones a propósito de los datos que se dieron a conocer en el segundo trimestre? Un crecimiento a tasa anual de 3%, lo comunicaba la Secretaría de Hacienda. Claro, tú has mencionado en otras ocasiones cómo se hacen comparaciones, pues, que llevan a, digamos, tratar de destacar el buen desempeño. La pregunta en concreto es, ¿tú sí verías la posibilidad de que México tenga un crecimiento de 3% en este 2017? No sé si alcanzamos el 3, pero definitivamente con estas cifras que se reportan, creo que la gran mayoría de los analistas van a estar revisando al alza sus estimados de crecimiento. Ya antes de conocer la cifra, ya estábamos viendo que de un 2 estaban revisando hacia 2.2, 2.3. Yo ahorita vería un crecimiento fácil como de 2.4. Simplemente si suponemos que la economía crezca 0.5% en el tercero y en el cuarto trimestre, ya llegamos a un crecimiento como de 2.44 para el año. Claro. Ahora, un asunto que he seguido muy de cerca son tus columnas en donde has calificado a varios posibles pues, candidatos a ocupar el liderazgo en el Banco de México. Destaca José Sidawi con la calificación más alta. ¿Qué reflexiones has recibido a propósito de este ejercicio realmente interesante? Sobre todo porque los 10 criterios que definiste, pues sí que son muy específicos y sobre todo objetivos en términos de pues, las características que tendría que tener el próximo banquero central. ¿Qué has recibido en cuanto a este ejercicio que ha estado muy interesante? Pues ahora sí que comentarios de todo tipo. Hay gente que han estado muy de acuerdo, que les ha gustado. Hay gente que no está nada de acuerdo. Se nota que hay de repente alguna que otra persona que quiere mucho a tal candidato y como que no le gustó mi calificación. Pues básicamente la idea no, más que nada era para generar el debate, para generar discusión en torno a que pues quién realmente sería el mejor candidato y que obviamente creo que es casi un hecho de que no va a ser el que van a designar, ¿no? Porque a la mera hora la decisión de la designación pues tiene poco que ver con esos 10 criterios que yo puse y tiene mucho más que ver con, pues ahora sí que una decisión política, a quién más le conviene el presidente que esté ahí, etcétera, ¿no? Por supuesto. Eh, y ahora sí que los que no están de acuerdo con mi lista, pues pueden hacer su propia lista y sus propias calificaciones, ¿no? Claro, y de eso se trata, ¿no? Generar un debate. Me sorprendía porque buena parte de los que consideras, estamos hablando de Luis Videgaray, Lorenza Martínez, José Antonio Mida, Alejandro Díaz de León, Manuel Ramos Francia, pues buena parte de ellos, de hecho casi todos obtienen más de 8, ¿no? Y eso ya es buena noticia porque al menos el pool, pues no está mal, ¿no? Digamos, hay buena, hablando en términos Pues sí, políticos, buena caballada. ahí en muchos puntos, pues todos están bastante bien calificados. Ahora, Incluso sí, aquí hay que nada más acotar algo. Esta lista es una lista que yo estoy viendo como para gobernador. sí. Hay algunas de las personas que salieron ahí, quizás no tan bien calificadas, pero aún más o menos, que yo creo que serían excelentes subgobernadores. Por ejemplo, Lorenzo Martínez, no le di una calificación necesariamente tan elevada para gobernador, pero yo creo que sería una extraordinaria subgobernadora. Sí, mencionabas un poco, tiene que ver con la experiencia, a veces lo que se sabe, que tú eres un conocedor del Banco de México y pues, sabes, digamos, los roces, ¿no? Que se dan al interior del banco y que también son vistos adentro de la organización, porque eso a veces se pasa por alto, pero es muy importante que sean bien vistos dentro del propio Banco de México, que es una burocracia pues de larga carrera. Exactamente. Y hay que recordar que también el gobernador no solamente es el que maneja la política monetaria en un primer instante, sino también es el administrador del banco. Entonces tiene que tener, pues ahora sí que una visión muy completa, ¿no? Tiene que ser hasta cierto punto tener un trato político, tener ahora sí que toda la experiencia necesaria, conocer, tener los estudios relevantes. Sí, son muchas características.
Sí, y un aspecto que me parece relevante, sobre todo por la coyuntura que se asoma en 2018, es la capacidad política, es decir, esta sensibilidad de poder comunicar y entender cómo funciona la política, sobre todo porque dependiendo quién sea el próximo presidente, pues se puede dar un Banco de México relativamente antagonista de ciertas políticas que se puedan ir definiendo, ¿no? Y ese sí que será un factor muy relevante dependiendo quién sea el presidente, porque hay una relación entre la Administración Federal, la Secretaría de Hacienda, pero el presidente y el Banco Central. Definitivamente, definitivamente se necesita un gobernador que sea relativamente autónomo en el sentido de respetar los objetivos que para los cuales está el Banco de México, independientemente de quién sea el presidente. Por supuesto. Pero al mismo tiempo tampoco queremos que el presidente pues, ponga ahí nada más a sus cuates, a sus amigos, y pues que también nos deje ahí desprotegido. Sí, claro, y es que hemos visto, si no hay autonomía del Banco de México y decisiones muy separadas, pues eso es un gran problema, pero además, pues también interesante la observación que haces, que me parece muy relevante, de muchos buenos candidatos que habría, que son limitados ya sea por el origen de su nacimiento, como Alejandro Werner, o por la edad, ¿no? Francisco Gil Díaz, mencionas, Guillermo Güemes, Ernesto Cedillo, José Ángel Gurría, en fin varios que pues no pueden ser considerados por la edad, lo cual parecería pues no necesariamente el mejor de los criterios para descalificar a alguien, ¿no? Exactamente, especialmente cuando vemos que en otros países pues tienen a extraordinarios candidatos, perdón, no candidatos, gobernadores en otros países que tienen más de 65 años. Por supuesto. Pues Jonathan Heath, qué buen ejercicio has hecho. Por supuesto, te estaré buscando para ir viendo conforme se vaya dando esta decisión, porque supongo que será por lo menos en las próximas 4 o 5 semanas también, y como lo mencionas, tienen que ver los tiempos políticos. Y por supuesto, para hablar de la economía, que ya no pudimos abundar mucho en esta ocasión, pero sí que me interesa ver qué es lo que estás observando con respecto al desempeño de la primera mitad. Pero te agradezco mucho. Claro que sí, con mucho gusto, muchos saludos. Gracias. Ahí escuchamos a Jonathan Heath, economista, que le digo hizo un ejercicio muy interesante en su columna que publica en el periódico Reforma, de evaluando pues, los distintos candidatos y cuáles son sus calificaciones de acuerdo a 10 criterios que definió Jonathan, que conoce obviamente muy bien de política monetaria, pero también de la vida del Banco de México. Así que ahí puede ver las calificaciones.